Shalom estudiosos de la Torá y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio, un programa especial para los miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña nuestro hermano Etzvi Ben Daniel. El día de hoy, hermanos, vamos a dar continuación con el estudio, la reflexión de la Parashá, la cual esta semana corresponde la parashá que lleva por título Va'et Hanan, la cual da inicio en Deuteronomio 3:23 y concluye en Deuteronomio 7:11. Y hermanos, le comentaba al hermano Tzvi que cómo me gozo y cómo me alegro y cómo me llena estas parashá que vienen, todas estas parashá del libro de Deuteronomio. Qué libro más precioso y qué enseñanzas encontramos en este libro para la aplicación de nuestras vidas. Es como un resumen de la Torá y vemos las experiencias del pueblo de Israel, los desaciertos y los aciertos y las decisiones. Y bueno, en esta parashá como tal, no es la excepción, así que les invitamos a que tomen nota y puedan disfrutar así como con nosotros a medida que vamos avanzando. En esta parashá vamos a ver varios aspectos, entre los cuales se destacan detalles como el hecho de que Moisés se nos recuerda que se le impide entrar a la tierra de Canaán también. Más adelante, por allá Moisés hace una exhortación al pueblo a la obediencia. Se nos hace un recordatorio de la experiencia que pasó Israel en Horeb y una advertencia contra la idolatría. Se nos menciona las ciudades de refugio. También hay revisitamos los 10 mandamientos, volvemos a repasarlos, nos encontramos este testigo aquí mismo en la Torá acerca de los 10 mandamientos. Se nos habla del gran mandamiento. Por allá también se nos exhorta con respecto a la obediencia y se nos hacen ciertas advertencias contra la idolatría que se va a encontrar el pueblo dentro de la tierra de Canaán, así como un llamado a la santidad para con Jehová. Hermano Tzvi, shalom, shalom, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, querido Harold. Un abrazo a todos los que nos están escuchando. Y sí, tengo acá la parashá delante mío y hay tanto en estos capítulos realmente para comentar, así que no voy a perder el tiempo, me voy a meter ahí directamente. Y bueno, una de las cosas, estamos en el libro de Devarim, sí, el último libro de la Torá, el libro de Deuteronomio. Tal vez lo comentaron esto, yo me perdí la primera parashá, pero Deuteronomio significa la segunda ley, ¿sí? Porque como bien decías, hay una recapitulación de los 10 mandamientos, vamos a ver en esta parashá, así como todo el libro es como una recapitulación de lo que ya había sucedido. ¿Okay? O sea, no hay nada nuevo. Terminamos el libro de Números, era donde estaban todos los viajes de los israelitas en 40 años en el desierto. Y ahora, para ponerlo en perspectiva, o sea, dice, bueno, pero ya leí toda la ley, todo eso está ahí en el libro de Éxodo. Sí, pero para los israelitas pasaron 40 años, ¿sí? Entonces, acuérdate que la experiencia en el monte Sinaí, la entrega de los 10 mandamientos, la inauguración del tabernáculo, es todo a un año de que los israelitas salieron de Egipto, ¿sí? En el segundo año ya estaban inaugurando el tabernáculo. Luego viajaron por el desierto, todas esas vicisitudes, todos esos obstáculos y desafíos, toda una generación tiene que morir, solo 2 personas van a quedar de los que salieron de Egipto. ¿Okay? Eso no significa que hay muchos que puedan haber nacido incluso cuando estaban estacionados el pueblo de Israel en Sinai, en el monte Sinai, ¿sí? Entonces podían tener ahora ya casi 40 años esa gente, nuestra edad más o menos, y nunca habían podido establecer en una tierra, pero tenían este sueño que iban a llegar a esa tierra, ¿sí?
y esta añoranza por la tierra que luego va a tener el pueblo incluso judío hasta hoy en día, ¿sí? De volver a esa tierra. Entonces, el nombre de la parashá rápidamente, Bet Hanan, que tiene que ver con la suplicación que hace Moisés. La palabra en español, como está traducida, es simplemente oré, ¿okay? Lo cual es una palabra muy superficial, diría yo, porque no es simplemente orar, es una palabra muy particular en hebreo, que de hecho te das cuenta que suena como Yohanan, ¿sí? El nombre de Juan, et Hanan, ese Hanan verbo, tiene que ver con la gracia, ¿ok? Y Bet Hanan puede ser traducido como suplicar, pero fíjate, a mí me encanta el tema de la lingüística. Encontré una palabra muy buena en español que refleja más el significado hebreo, que es congraciarse. Porque la palabra Hanan viene de la palabra gracia. ¿Okay? Entonces, es la palabra gracia puesta como a manera de verbo y está en una forma interesante, como reflexiva. Et Hanan, cuando una persona busca el favor de otra, ¿sí? En este caso, Moisés suplicándole a Dios y él no va a poder entrar a la tierra. Ya están ahí en las planicies de Moab, sabemos, antes de cruzar el Jordán, y todas estas cosas están pasando y Moisés dentro de poco se va a ir. Entonces, tiene la necesidad de volver a explicar, porque no era que se sentaban cada Shabbat y había una congregación, qué sé yo, como la sinagoga, que se predicaba. O sea, había todo tipo de cosas, pero me lo imagino mucho más caótico, obviamente. Muy difícil organizarse entre tantas personas, tantas cosas que van sucediendo en el desierto. Y, y bueno, y acá Moisés es el final de un periodo y él recapitula todo y bueno, le dice, oye los estatutos y decretos para que los ejecutes y vivas. ¿Okay? Esta necesidad de seguir la ley y otro tema que vi por toda la parashá, el tema de recordar, ¿sí? Y no permitir que se olvide, que la gente tiene que recordar, y no solo recordar, sino que le tiene que enseñar a sus hijos e incluso a los hijos de sus hijos, de poner en obra todos los mandamientos. Estos mandamientos van a ser la sabiduría y la inteligencia ante los ojos de todos los pueblos, dice en el capítulo 4. ¿Qué nación hay que tenga estatutos y juicios justos como esta Torá? ¿Okay? Entonces, todo este tema de cuidar los estatutos y recordar a quién se sirve. Y otro tema, Harold, y tal vez quieras comentar en alguna de estas cosas, hay también a través de toda la parashá una necesidad de caracterizar al Dios de Israel como este Dios que es diferente a los demás dioses, particularmente en el hecho de que no se lo puede ver, ¿sí? Esta diferenciación entre las culturas politeístas de alrededor de Israel, de la cual ellos salieron, a la cual ellos llegan, porque estaban todas estas tribus cananeas, y el Dios de Israel, que es un Dios único y que no se lo puede ver, ¿sí? Dice, a excepción de oír una voz, ninguna figura vistes antes de dar los 10 mandamientos. Y luego también dice que no suceda que alces tus ojos y veas el sol, la luna, las estrellas, todas esas cosas que en la cultura pagana se hacían ídolos que reflejen esos poderes, ¿sí? Que existen. Que de hecho Dios dice, le estoy dando a las otras culturas para que ellos sirvan a esos poderes creados. Dios no dice, no son poderes, esos no son dioses, simplemente son poderes inferiores, ¿sí? Y obviamente en las culturas politeístas se los personifica mucho, ¿sí? A veces se les da una naturaleza antropomórfica, ¿sí? Pero el Dios de Israel no se puede ver. Entonces, muy interesante, y también se menciona en algunos de estos capítulos
acerca de la experiencia con el becerro de oro, otra vez, ¿sí? Todo lo que sucedió, toda esa recapitulación, y es un error, de acuerdo a Jehová. Y bueno, hay mucho más para comentar, y ahí seguimos adelante. Harold, te paso la palabra. Gracias, hermanos. Fíjese, impresionante. Bueno, como decías tú, tantos detalles, desde este inicio de la súplica. Basta ya, no me hables más de este asunto, le dice Jehová a Moisés cuando él le suplica, le dice, tal vez alguna oportunidad de poder ingresar a la tierra. No quiero hablar más de esto. Ya, se acabó. Usted no va a entrar y punto. Bueno, entonces ya Moisés continúa con todo esto que mencionabas, ¿verdad? Acerca de, nos da la clave. Yo digo, ¿cómo se nos enfatiza en la misma Torá la llave del éxito para Israel? Guardar los mandamientos, ponerlos por obra. Una y otra vez vemos cómo Jehová le dice al pueblo a través de Moisés, si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes van a tener largura de días dentro de la tierra, van a ser exitosos, van a prosperar, van a vivir, sus hijos, nadie va a ser estéril. O sea, es una y otra bendición si tan solo guardáramos sus mandamientos y los pusiéramos por obra, al punto que el resto de las naciones, que de igual manera, hermanos, yo lo veo de esta manera, las naciones saben, o la Torá, más bien podríamos decir, es reconocida como la palabra de Dios en cuidado y no la gran mayoría de religiones alrededor del mundo. Las religiones en el mundo respetan la Torá de Moisés como la palabra de Dios. Eso es un dato muy interesante. Se cumple esa palabra que citabas tú del versículo 6 en el capítulo 4 que dice, guárdelos, póngalos por obra, porque esta va a ser su sabiduría delante de las naciones. Las naciones van a decir, ¿qué nación más sabia es esta? ¿Qué es esta inteligencia que tiene a su Dios tan cerca? Claman a su Dios y su Dios les responde, ¿verdad? Qué hermoso. Y luego ese recordatorio tan importante que mencionabas, hermanos, de enseñarle a nuestros hijos. Me recuerda el Shema, ¿verdad? Escucha, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová es uno, y enseñarán estas palabras a sus hijos cuando ellos estén en el camino, cuando se levanten, cuando se acuesten, en la noche, cuando coman, en todo momento, ¿verdad? Y el énfasis que tú bien decías, tengan mucho cuidado de no hacer figuras ni imágenes, porque recuerden que ustedes escucharon esa voz, pero nunca vimos la imagen de Jehová, nunca vimos la figura de él, así que no nos equivoquemos. Hermano Tzvi. No, y te quería decir, y en un ratito igual nos entramos en el Shema también, pero esta parte, déjame ver en qué capítulo está para que la gente pueda seguir. Esto es en el capítulo 4 también. Escucha esto, Harold. Dice, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú lo has oído, sin parecer? Aunque acá también el tema, no vieron ninguna imagen. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Elohim, en Egipto, ante tus ojos? Y este es un tema que, si tú te pones a pensar, más allá de si lo tomas como fábula o no, ¿okay? Porque hablando en general a la cultura secular de nuestros días, ¿okay? Más allá de si tomas estas historias como fábulas o como realidad, como lo tomamos nosotros, incluso en las fábulas, en todas las historias religiosas, si tú pones atención, generalmente es una persona que tiene la revelación divina y luego esa persona se lo transmite a otros y funda una religión, entre comillas, incluso si es de manera inadvertida, ¿ok? Por ejemplo, tal como Yeshua no intentó fundar el cristianismo, ¿sí? Es algo que se hizo alrededor de él. Buda, el príncipe Siddhartha, no les voy a contar la historia, pero tampoco intentó fundar el budismo. Él también vino, por ejemplo, en contra de la cultura
de las castas, ¿sí? La corrupción sacerdotal de su época en la religión hinduista, etc. Mahoma, también una persona que tiene una revelación, se puede discutir, tuvo realmente una visión o era un farsante, esa es otra discusión, pero es una persona que supuestamente tiene una revelación, luego va y funda una religión. Lo mismo se puede decir de Moisés. ¿Sí? Moisés es el que él se estaba con Dios cara a cara, pero el punto es que antes de que Moisés tomase ese rol, o sea, él había tenido ya la revelación en la zarza ardiente, ¿sí? Pero cuando se le lleva todo el pueblo, ¿okay? Y perdón, y había otros que habían tenido la misma revelación que Moisés, Abraham, ¿sí? Noé, muchos de los patriarcas habían tenido esta revelación de manera individual. Pero cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, primero todo el pueblo ve estas cosas milagrosas con las plagas, toda esta historia que ya hay una presencia sobrenatural. Pero luego cuando salen de Egipto y van al monte Sinaí, a la montaña de Elohim, que ya era conocida así por los midianitas, y Moisés sube a la montaña y después le dice, en 3 días va a bajar Dios sobre la montaña. Y está todo este fuego y el shofar y los truenos y relámpagos y los 10 mandamientos que también son reiterados en esta para allá son expresados a oídos de todo Israel. 600,000 hombres, ¿sí? Más las mujeres, más los niños, más los animales, tienen esta revelación. Luego, recuerdas que, y acá es reiterado también eso, Moisés dice, ustedes dijeron, ve tú a hablar ahora con Jehová, pues no podemos escuchar al Todopoderoso y seguir viviendo, porque uno tiene que entender, se requiere un nivel de santidad para estar en la presencia del Todopoderoso, que ni siquiera yo no estoy diciendo que yo tengo ese nivel de santidad. ¿Ok? O sea, el sacerdote que era el que iba en la presencia del Todopoderoso tenía mandamientos particulares, sí, de pureza. Él no podía estar en contacto con nada muerto. Ahora la gente se fija cuando pisó en un cementerio o si tocó a una mujer que estaba menstruando. O sea, todas estas cosas que para la gente es, y olvídate de comer kosher. Eso obviamente que la gente ya ni le interesa, pero el sumo sacerdote tenía incluso más regulaciones que el israelita normal, porque estaba este tema de tenía que entrar en contacto con la divinidad. Sí, Harold. Y añadiendo a este comentario, hermano, yo me atrevería a decir que esto que tú acabas de leer es una de las declaraciones más solemnes que encontramos en la Torá acerca de la fe de Israel y acerca de Jehová como el único Dios verdadero, porque antes de empezar a leer, donde tú empezaste a citar que decía, ¿ha oído pueblo alguno? Un pasaje anterior, voy a leerlo rápidamente, mira lo que dice, qué interesante. Jehová desafiando al pueblo de Israel, sacando esa carta, como sacando pecho, decimos aquí, ¿verdad? Con todo el orgullo, le dice a su pueblo de Israel, pregunta en tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, desde el Génesis, si desde un extremo del cielo al otro lado se ha hecho cosa semejante como esta, lo que ellos vieron. En otras palabras, Él les está haciendo una pregunta retórica, de manera que obviamente la respuesta es, esto nunca ha ocurrido con ninguna otra nación más que con Israel. Ninguna otra nación puede decir lo que Israel vivió, haber escuchado al Dios Altísimo, como tú muy bien lo decías, de manera corporativa
en forma de nación, no como una revelación individual, sino que una revelación a nivel corporativo, a nivel de pueblo, de país. 600,000 hombres, sin contar hombres, mujeres ni niños, escucharon la voz de Dios sin haber caído muertos. Todo con una razón específica, hermano Tzvi. A ti, dice el versículo 35, a ti, Israel, te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Qué, wow, qué palabras, hermano. Me hace recordar aquella declaración en Isaías, cuando Jehová le dice al profeta Isaías, ustedes, Israel, son mis testigos. ¿De qué? Preguntaríamos. ¿De qué? ¿Testigos de qué? Ustedes son testigos para mostrarles al mundo y les digan a ellos de que yo soy Dios y que fuera de mí no hay otro Dios, ni en el cielo ni en la tierra. Entonces, ese es el rol, el propósito de Israel aquí en la tierra, poder llevar ese mensaje, ese mensaje eterno. Ese es el fundamento de la fe de Israel, me atrevería a decir yo, hermano Spi, de ese monoteísmo, de poder defender eso delante de las demás naciones, ¿verdad? Entonces, wow, esto es tremendo, son tremendas estas palabras y bueno, vamos avanzando porque Sí, faltan más detalles. y Adelante, ahora, hermano. ahora nos devolvemos para comentar otras cosas, pero quiero saltearme hasta el final, porque hablamos de la elección del pueblo de Israel. Y aquí dice la razón. Dice, Dios le está diciendo al pueblo, tú eres pueblo santo, que pueblo apartado para Jehová tu Dios. Él te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser más que todos los pueblos, no por ser más importante o más grande, porque ustedes son insignificantes entre todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó. Qué interesante acá, porque de acuerdo al cristianismo, el Dios del Antiguo Testamento es solo de odio y guerra y matar a bebés, pero acá está hablando que el Dios del Antiguo Testamento también ama. Entonces es muy interesante porque muchas veces es dicho de amarás a Dios, también es dicho aquí, amarás a Dios, pero aquí está diciendo que Dios amó a Israel de la misma manera. Y obviamente va a ser de una manera distinta, pues sobrenatural. Y dice, porque los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Okay? Y los sacó con mano poderosa de manos del faraón. ¿Okay? Conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, guarda el pacto y la misericordia a quien los ama, a quien le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto es algo que se repite en el tercer mandamiento. ¿Okay? Entonces, interesante esto y da la perspectiva de Dios, de por qué eligió al pueblo de Israel. Igual recordemos que el pueblo de Israel tiene que ver con una condición espiritual, no simplemente de carne. ¿Okay? Una persona que de carne es descendiente de Israel puede ser Korah, ¿sí? Y se lo terminó tragando la tierra. Y por otro lado, alguien de Israel, parte de Israel puede ser Ruth la moabita. ¿Se entiende? Entonces, no es algo que está condicionado a de dónde venimos, de manera de nuestra progenitura, o más bien nuestros patriarcas, sino de quiénes somos, ¿sí? Espiritualmente, a quién servimos. Así es. Y bueno, a medida que vamos avanzando, nuevamente se nos hace el recordatorio, decías, acerca de, bueno, se nos habla de las ciudades de refugio, luego ya Moisés entra en lo que es revisitando los 10 mandamientos. Ajá, nuevamente volvemos otra vez a escuchar estos 10 mandamientos mencionados en la Torá.
Luego se nos habla acerca, algo muy interesante, se nos afirma, les decía al principio del programa, la receta para tener largos días, Hetzbi, y para que nos vaya bien en la tierra. Y eso es andando en todo el camino que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Entonces, sigue los mandamientos, te va a ir bien en la vida. Y por supuesto, aparece el gran mandamiento, amar a Jehová con todo nuestro corazón, y nos encontramos con esta declaración de fe, esta oración, también como un pilar, un estandarte para el pueblo de Israel, el famoso Oye Israel, el famoso Shema Israel, que repetimos a nuestros hijos, ¿sí? Para que ellos también puedan enseñarle estas palabras a sus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿verdad? Y se nos dice que vamos a tener estas palabras atadas como señal en nuestra mano, como frontales en nuestros ojos iban a estar, y también las íbamos a escribir en los postes de nuestra casa y en nuestras puertas. Ahora hay como formas más modernas con el tema de la mezuzá, ¿verdad? También una manera de colocarlo ahí en las puertas, y es como una señal, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Y nuevamente afirmando de que Jehová es el único Dios verdadero. Más adelante, hermanos, nos encontramos algo muy interesante. Dentro de las exhortaciones a la obediencia que el pueblo de Israel está llamado a hacer, a guardar, se nos dice la siguiente palabra, y yo creo que este pasaje está como en conflicto con el cristianismo, porque mira lo que dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Cómo es esto? Aquí yo digo que hay un conflicto, porque la fe cristiana, pues, defiende, ¿verdad? En gran manera el hecho de que no es importante el tema de guardar los mandamientos, y que entonces ya todo quedó clavado en la cruz del madero con Yeshua, y entonces ya no importa ya el tema de la ley, la Torá y todo esto, ya no hay que ponerle cuidado a eso. Pero aquí la Torá nos dice que Israel iba a ser justo, iba a presentarse a tener una condición de justicia delante de Jehová cuando guardara los mandamientos de Él, ¿verdad? De su palabra. Me hace recordar aquellas palabras de Abraham también, que él fue hallado justo cuando él hizo lo que Jehová le mandó que hiciera, ¿verdad? Entonces, halló justicia el padre Abraham en medio de todo esto. Entonces, yo digo, hermanos, qué bonito para aplicación personal para nuestras vidas. Y luego vamos a ver el tema de ciertas advertencias contra la idolatría en la tierra de Canaán. Se nos llama a tener cuidado con lo que nos vamos a encontrar allá, y ese celo de no entregar a nuestros hijos y nuestras hijas a dar en casamiento con extranjeros. ¿Por qué? Porque las extranjeras o los extranjeros iban a hacer que nuestros hijos volvieran su corazón a dioses ajenos, a dioses paganos, ¿verdad? Y lo que tú mencionabas antes, Israel fue llamado a ser un pueblo apartado, el pueblo que escogió Jehová, no por ser un pueblo especial, ni por ser el pueblo más grande, se nos dice, sino por ser el más insignificante de todos los pueblos, y porque Él nos amó. Hermano Tzvi, adelante. Bueno, un par de cositas ya para concluir. Una de ellas es que tenemos aquí también una especie de profecía. No es realmente una profecía, ya es una manera de advertencia de qué le va a suceder a Israel si no guarda los mandamientos. Ellos están por entrar a la tierra y tienen un número de cosas que tienen que hacer, incluso en relación con la tierra y en relación con el culto al Dios de Israel. Y dice aquí, luego de poner por testigos al cielo y la tierra, si no, si se dan a idolatría y no cuidan los mandamientos, van a perecer de la tierra a la cual están entrando, no van a estar muchos días en ella.
¿Okay? Entonces, y esto termina sucediendo con las tribus del norte de Israel, ¿sí? Varios siglos más tarde, cuando son exiliados a Siria y no van a regresar, cuando repiten el mismo pecado de el monte Sinaí. Recuerdas que construyó 2 becerros de oro, Jeroboam, y los puso en Dan y Betel. Y bueno, esto les termina costando no solamente esto, eso fue tal vez la culminación. Un exilio, luego va a haber un exilio babilónico en el tiempo como el 586 antes de Cristo, con la destrucción del templo. Luego se regresa y hay otro exilio más después de la destrucción del segundo templo a manos de los romanos. ¿Okay? Estos exilios van a suceder y lo que se nos dice es que si desde esos lugares en donde están exiliados buscases a Jehová con todo tu corazón y toda tu alma, y estén en angustia cuando te alcancen todas estas cosas en los días postreros, se nos dice, escuches la voz de él no olvidará su pacto. ¿Okay? Entonces, este pacto parece que es para siempre, es un pacto eterno. Y también otro versículo que me gusta resaltar, y ya con esto cierro, está en el capítulo 5, versículo 3. También habla el pacto de Joreb, pero interesante cómo le dice a esas personas en ese entonces, Moisés les está hablando ahora, dice, no con vuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Entonces esto es muy interesante porque muchas de esas personas que están ahí no presenciaron la experiencia del monte Sinaí, que sucedió un año o meses, más bien, perdón, meses más tarde, 50 días, ¿sí? Más tarde que la salida de Egipto. La mayoría de esa gente no presenció eso. Y dice, este pacto no fue con nuestros padres, los que murieron en el desierto, ese es un pacto con nosotros hoy en día. Entonces lo mismo podemos decir nosotros hoy en día, 3000 años más tarde, este pacto no es un pacto que hizo Dios con nuestros padres, es un pacto que está haciendo con nosotros hoy en día. ¿Se entiende? Nosotros somos esa generación. Todo lo que importa es lo que está sucediendo ahora, hoy con nosotros. Cuando sean nuestros hijos, va a ser con ellos que Él está haciendo el pacto. Y cada persona tiene esa libertad, ese libre albedrío de recordar este pacto, de volverse a este pacto, no importa de qué nacionalidad sea, y ser parte del pueblo apartado. Amén, amén, amén. Y bueno, hermanos, con esas palabras y con esa reflexión del hermano Etzvi, concluimos. Me gustaría nada más leer este último pasaje ya como forma de cierre, que dice de la siguiente manera: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esperamos haya sido de bendición para ustedes. Hermano Tzvi, muchísimas gracias por tu participación, por esa palabra de consejo que siempre traes, esa palabra de amor, de exhortación y de motivación. Y hermanos, esperamos puedan compartir este mensaje con otras personas también y que sea de edificación para sus vidas. Nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.